Ahí está. Ahí. Listo. Entonces, si quieren, damos un recuento rápido de la 1 y de la 2, no nos tardamos mucho. Sí. La pregunta 1 era, ¿cuáles son las hormonas que intervienen en la división celular? Prefloral, postfloral. Realmente es una pregunta, digamos, truco, porque es en la división celular, independientemente de cuándo. Y las hormonas predominantes son todas las hormonas de crecimiento. Citocininas, gibrelinas, auxinas, racinoesteroides, pero predominantemente las que tienen el rol más importante es la citocinina. Esa es la primera. Clarísimo. Entonces, la segunda era cuáles son los efectos que tienen los brasinoesteroides. Entonces, los efectos de brasinoesteroides son 3. O sea, hay más, pero esos 3 son los más importantes. 1, impacta positivamente en la resistencia del estrés de la planta, sobre todo estrés biótico, no, o sea, de causas naturales, vaya, temperatura, salinidad, etcétera, etcétera. El segundo es, interviene en el crecimiento vegetal. Y el tercero es, a altas concentraciones, promueve la maduración de tejidos. O sea, dispara las acciones de generación de etileno. Eso es lo que hace el brasinoesteroide. O eso es lo que hemos estado explorando. Les digo, hace otras cosas, pero estas son las más puntuales. Si nos fuéramos a ir a la parte así meramente científica, técnica, el único efecto comprobado del brasinoesteroide es la generación de la fibra del algodón. Es el único efecto comprobado. Ya con mutantes, o sea, hicieron una planta de algodón que no genera brasinoesteroide, entonces se queda la semilla pelona. Le agregas brasinoesteroide y genera algodón. Perfecto. Y en la tercera, define estrés, pues es la misma definición que cualquier definición de estrés. Es un momento en donde la planta no puede desarrollarse de forma natural por causas naturales o causas inducidas. Un mal manejo o una mala condición. Internamente en la planta, ¿qué pasa? Se bloquean los estacionamientos. Ese es un método de defensa de la planta. Acuérdense que la planta trabaja y vive químicamente. O sea, son una mezcla de compuestos que le dicen a la planta hacer una cosa u otra cosa. Entonces, cuando hay algo que le está dañando, lo primero que hace la planta es detente. Y la forma de decir detente es bajar los sitios de acción. Bloquea los estacionamientos. Y entonces ya no se desarrolla como tal. Cuando se muere la planta, cuando los estacionamientos se bloquean por mucho tiempo. Y entonces todo lo que está alrededor de la célula empieza a ser tóxico para la planta. Eso ya es así como que nivel muy avanzado. Perfecto. No, esa de tecnología es la que viene. Yo esa la pasaría, po. Sí, yo también. Esa ya ahí, Frank hizo la labor de profe aquí y vimos la charla también y está muy bien. Perfectísimo. Okay. Esto también. ¿Cuál? ¿La quinta? Ah, no, esta no. No, Okay. la 5 no. La 5 no, perdón. Ajá. Ah, pero Ok. esta igual la sabemos, yo creo. ¿Cuál es Sí. la actividad estimulante a una aplicación de bioregulador para el crecimiento? Yo creo que aquí, Félix, más que para que se exprese, es como igual para potenciar el efecto de lo que se quiere la estimular, hormona. po. Ajá. Entonces ahí quizás debería como proveer de más hormonas para equilibrar mejor el efecto del bioregulador. Es la primera, Fran. Yo también creería aportar. Aportar compuestos. Pero el evento igual se expresa. Por ejemplo, Sí. un CPPU en el fondo diluido en alcohol que no trae bioestimulante, igual va a ser división celular. Se va a expresar igual. Pero un CPPU que trae bioestimulante va a potenciar el efecto del ingrediente activo, de lo que Pero es del no es a evento través. regulable. Pero no Pero son no es- hormonas. Exacto, no es a través de más hormonas. Es a través de poquito de todo. Esa es la característica de un bioestimulante. De la nutrición. Es un té vegetal que aporta de muchas cosas a la planta. Aminoácidos, nutrientes, elicitores. Pero igual está engañoso porque no es para que se exprese. Exacto. Bueno, Porque igual se va a expresar. igual se va a expresar, pero mira, yo les comentaba el efecto o el tema, esta es una charla mía. El por qué Agromil Plus tiene el efecto que tiene.
es equivalente a que si yo les dijera en este momento, chicas, vamos a correr un maratón. En lo que me escuchan, en lo que se dan cuenta que no estoy bromeando, que efectivamente vamos a correrlo, que es ahorita, y vamos a salir y cada uno va a medir 42 kilómetros. No sabemos qué ropa tenemos. Bueno, yo sí estoy preparado, yo sí tengo shorts y tenis, pero ustedes probablemente no. El desempeño que vamos a tener en ese maratón, en esos 42 kilómetros, va a dejar mucho que desear, ¿cierto? Porque no tenemos la forma correcta de cómo ejecutar esa orden. Nada más fue una orden. Corre un maratón, divide células o alarga células. El hecho de tener un bioestimulante lo que hace es que le aporta a la planta los elementos para ejecutar esa orden, que sería lo equivalente a decirles, chicas, en 6 meses vamos a correr un maratón. Vamos a empezar a prepararnos, vamos a comprar el equipo, vamos a comprar las zapatillas, esto, lo otro, acá, y tal día vamos a correr el maratón. El desempeño que vamos a tener es radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Entonces, ¿por qué? Porque para ejecutar esa orden, Fran, para hacer esa célula nueva, para alargar esa célula, necesita de otros compuestos, necesita de proteínas, aminoácidos, de nutrientes, una serie de cosas, que si no se lo aportas a la planta de forma exógena con un bioestimulante, lo tiene que tomar de otras partes de la planta. ¿Sí? Sí. Entonces no le estás dando la materia prima con la cual formar esa nueva célula. No le estás dando la materia prima sobre la cual romper la pared celular y volverla a pegar. El que le agregues tú este compuesto bioestimulante, le estás diciendo, corre un maratón y aquí está con qué lo corras. Perfecto. ¿Sí le sirvió? Súper. Sí, Genial. ok. Aquí, esto ya también, Fran, igual yo creo que nos lo explicó, pero sobre cuáles pilares trabajan todas las tecnologías de formulación de Retenum. Y Esos son aquí los es cuatro. todas, aquí son los 4. Penetración y disponibilidad del ingrediente activo, estabilidad en tanque de aspersión, reactividad y eficiencia del ingrediente activo y estabilidad de la fórmula eran todas. Sí. Realmente, el dónde pueden trabajar las tecnologías de formulación son todas. En lo que estamos trabajando nosotros es la primera y la segunda. O sea, hoy no tenemos una tecnología de formulación específica para la estabilidad en el tanque de aspersión. O sea, ni Bioactive, ni Stress Off, ni nada habla de estabilidad en tanque y tampoco estabilidad de la fórmula. O sea, sí tenemos reactividad y eficiencia del ingrediente activo y también tenemos penetración y disponibilidad del ingrediente activo. Las otras dos están como en vías de... Existen tecnologías de formulación que impactan en eso, pero no necesariamente son las que tenemos nosotros. Ok, ya tenemos 4. Ya. Ok. O sea, la respuesta correcta sería esa, porque es que en el módulo de estudio mencionan las 4. Sí, o sea, están los 4 pilares de las tecnologías de formulación, ¿no? Pero ya cuando lees las que Retenum tiene, te das cuenta de que ninguna está hacia la estabilidad y tampoco está hacia la, digamos, el tanque de aspersión. Pero los pilares igual siguen siendo esos 4, porque al final Exacto. son los puntos críticos en los que una tecnología puede actuar para mejorar al final el Claro. efecto del producto. Pues. O sea, estaría Exacto. bien si la contestas así como está marcada ahora o todas. Es Es que como correcto. dice el Retenum, serían las que están marcadas ahora. Sí, ¿Ya? así es. Ok. Define qué es un bioestimulante. Ya, lo platicamos ahorita con la plática del Sí, maratón. sí, esta la respondemos. Ok. ¿Cuál es el efecto del 1-MCP para reducir e impedir la caída de un fruto pre-cosecha? En español. Inhibe la acción del etileno. Ah, ok. En el estudio, en la presentación que hicieron, habla del sitio de Cambium y bloquea, no importa, nada más bloquea el etileno y por eso no se cae el fruto. Claro, porque el etileno madura.
Así es. Entonces, si madura, se cae, ok. Es por Mira, profundamente, el etileno genera ácido abscísico, que es el que madura el sitio de abscisión y entonces se rompen los tejidos. Esa es la respuesta completa. Entonces, el 1-MSP bloquea la síntesis de etileno para que no se genere ácido abscísico y por ende la fruta no se caiga. No se genera ese sitio de cambium, se llama, que es entre el pedicelo y la planta, que se empieza a hacer como un corcho. Cuando se termina de hacer el corcho, es un tejido muy frágil y se rompe. ¿Y qué productos tienen 1-MSP? Nada, ninguno. Pero alguien tiene eso, o sea, alguien de la competencia sí tiene esto. Sí, por supuesto, claro. Ah, ya, ok. ¿Para qué sirve la hormona salicílico en las plantas? ¿Cuál consideran que sería? Salicílico yo pienso como en la aspirina. Es aspirina. Yo diría que igual mejora la tolerancia al estrés cuando uno le echa una aspirina a una planta, igual es como para que dure más verde. O sea, mi fuente mala en verdad, pero... Fíjate que yo, el único tema que me queda duda y no vi la presentación de Daniel es generar calor. Y eso es lo que no me queda si es todas las anteriores. Sí mejora la tolerancia al estrés abiótico. De hecho, es parte de la tecnología Estresop. Eso no les queda la menor duda. El pentahormonal también trae salicílico. Ah. Y es buscando eso, es buscando mejorar la tolerancia al estrés abiótico. Pero, ¿y cierra estomas? Participa en el cierre estomático. Es más puntual el brasinoesteroide al respecto. Pero generar calor no sabemos. Ese es el único que no sé. Yo les diría que si tienen un punto, contesten así. Mejora la tolerancia al estrés abiótico y tan. Es suficiente. Claro. Ok. ¿Cuál de los compuestos de la planta genera para tolerar, cuál de los compuestos que la planta genera para tolerar condiciones adversas tras la aplicación, cuáles son los compuestos que la planta genera para tolerar condiciones adversas tras la aplicación de bioestimulantes? Acuérdense que si la condición de estrés es el cierre de estacionamientos, lo primero que genera la planta son compuestos para aperturar esos estacionamientos. O sea, ya no tenemos el evento de estrés, entonces vamos a volver a echar la maquinaria. Entonces, lo primero que hace, y así lo pueden contestar, no se preocupen, compuestos para habilitar los sitios de acción, compuestos para que la planta continúe su desarrollo y pueda funcionar las hormonas de crecimiento dentro de la planta, que mantenga o continúe su crecimiento. Entonces, son compuestos de activación. Y le pueden poner hormonas de crecimiento, elicitores, etcétera, etcétera. No se preocupen tanto al respecto de eso. Okay. Esta también la tenemos, la podemos pasar. Vale. Menciona 4 factores que afectan la cantidad de ingrediente activo hormonal para generar la regulación de un evento o la efectividad de un producto. Ok, aquí tienen que ver las 5 reglas de biorregulación, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 factores? 1, la potencia del ingrediente activo, o sea, qué tan potente es la molécula que tengo. El segundo, qué tan puntual o qué tan cercano estoy al evento, qué tantos estacionamientos están abiertos. Si hay muchos estacionamientos abiertos, con poco ingrediente activo voy a llegar al sitio de acción y voy a generar el efecto. Si hay pocos estacionamientos activos, tengo que saturar a la planta para disparar ese efecto. Entonces es la potencia de la molécula, la disponibilidad de la planta o qué tan cercano estoy al evento que quiero modificar. La segunda es el tipo de aplicación. ¿Qué tanto puedo llegar directamente al sitio de acción? O sea, vamos a poner un ejemplo.
el sitio de acción en aguacate. En palto es muy difícil llegarlo, porque están en la copa del árbol, Arriba, ¿no? pues. Entonces, Ujú. exacto. Entonces tengo que utilizar igual más compuesto para que la planta pueda traslocar y pueda generar la parte natural y la pueda llevar para arriba. Entonces, cercanía del evento, cercanía física del evento, potencia de la molécula, Ajá. y el tercero sería Cuarto. El cuarto. Cuarto. el cuarto. Es momento, cercanía, potencia. La cantidad de ingrediente activo, la dosis, que esa es la Ah, dosis. yo lo Es la reemplazo como concentración. Sí, es la potencia de concentración. ingrediente. No es Está la en 1, la potencia no es no tiene que ver con los ppm, la 1. O sea, potencia no es eso, no es... Potencia es la cantidad de ppm que necesitas para generar un evento. Ujú. Concentración es la cantidad de ppm que llega efectivamente al órgano. Ok. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, el 2,4-D. El 2,4-D es una hormona súper mega potente que al punto 1 parte por millón funciona como auxina, pero al punto 15 funciona como herbicida. Es extremadamente potente. Entonces, potencia, concentración del ingrediente activo, cercanía del evento y llegada al órgano específico. Ok. ¿Qué hormonas se resulta de la ruta de biosíntesis a partir de aminoácidos? Esta está muy sencilla, no se preocupen, es la auxina. Y específicamente del triptofano. Por eso muchas empresas que venden aminoácidos argumentan de que son promotores del crecimiento, son promotores de hormonas. Pero lo que no reparan es de que ese mismo aminoácido tiene 35 rutas diferentes. Una de ellas es auxina. Una de 35. Entonces la concentración que tienes que ponerle aminoácido pues es extremadamente grande para que predominantemente se vaya para acá. O sea que utilice las 35 rutas como tal. ¿Y tiene algún efecto adverso el exceso de aminoácidos? Dependiendo la fuente. Si son fuentes animales, pueden llegar a traer mucho nitrógeno y te hacen que la planta se crezca de más o se haga como chicle y demás. Que es el nitrato, el que te hace ese efecto. Muy bien. ¿Cuál es el efecto de las auxinas para reducir o impedir la caída de un fruto pre-cosecha? Eso tenía que ver con el 1-MPC, ¿o no que ver? No tiene que ver, es un efecto indirecto, es el fortalecimiento de los tejidos. O sea, las auxinas lo que hace es que mantiene al tejido turgente, vaya. Entonces no se genera ese corchito que les decía y el fruto no se cae. O sea, necesitas más concentración de etileno y de abscísico para generar el sitio de cambio. Ujú. ¿Se acuerdan los monitos? Sí. Es darle más Ahora están más del proporción otro lado. a las hormonas que disminuyen este efecto. Aumentar. Okay. Lo pueden contestar así también. O sea, ¿cuál es el efecto de las auxinas para reducir o impedir la caída de frutos? Fortalece el tejido. Necesitas una mayor concentración de etileno para generar la abscisión, por la proporción hormonal de la planta. Ok. Perfecto. Selecciona los eventos que regulan las giberelinas en las plantas. Ok, las giberelinas son predominantes en la elongación celular. Ese es así como que el efecto primordial de las giberelinas. O sea, lo que hacen es rompen la pared vegetal y hacen que la vacuola acumule agua. Y entonces la célula se expande. Esa es la predominante. También intervienen en la germinación de las semillas. O sea, digamos, la concentración de giberelinas que tiene dentro la semilla es lo que le dice a la semilla germina. Pero, curiosamente, no la regula. O sea, si tú aplicas ácido giberélico en una semilla, no la haces germinar.
La respuesta correcta es elongación celular. O sea, para nuestra cabeza, como hormona estimula crecimiento, gibrelina, elongación celular. Elongación. Para aprendernos. Así es. Esto también ya lo tenemos listo. Describe Ok. de forma sencilla y concreta el proceso de señalización. El proceso de señalización concreta y sencilla es la forma que tiene la planta para hablar internamente de los eventos que están ocurriendo alrededor de ella. O sea, así como en nosotros la señalización es eléctrica, o sea, cuando ustedes tienen un estímulo, hay una corriente eléctrica que le dicen al cerebro, te está tocando el dedo. En la planta es química, esa señalización. O sea, hay un evento que dispara unos ciertos compuestos y esos se van en compuestos, y le dicen a la planta, te están tocando, o te están haciendo daño, o hace mucho frío, o ya tenemos las horas luz para florecer, o sea, cualquier cosa. El proceso de señalización es el mecanismo que tiene la planta para identificar eventos que están alrededor de ella. Es como Inside Out, la película de los muñequitos del cerebro. Sí, la diferencia es, bueno, ahorita hay algunos investigadores que están estudiando las cargas eléctricas y bla, 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 pero es predominantemente química en las plantas, mientras que en los seres, digamos, como los seres humanos, los animales y demás, es un estímulo eléctrico. Ok. Escribe tu nombre. En algún momento sus papás tuvieron una idea. Exacto. Papá y mamá estaban muy enamorados. Papá y mamá estaban muy enamorados. Ajá. ¿Tuvieron una noche de copas? No. ¿Qué procesos regulan las citocininas? Lo primero era la tasa Y aquí de- teníamos la duda, porque era o tasa de división celular o la síntesis de las nuevas hormonas para dar más división celular. Todas. Ahí tienen que poner todas. Entonces, Predominantemente la tasa de división celular. Formación de raíces. Recuerden de routing. Con 50 parts por millón de una citocinina. Era rutin igual tiene cito, pues tiene auxina y tiene cito. Exacto, genera esa formación de raíz. La síntesis de las demás hormonas para dar más división celular es la primera pregunta que vimos hoy, ¿no? O sea, ¿cuáles son las hormonas que intervienen? Todas las de crecimiento. Esta es predominante, pero todas las de crecimiento. Y brotación lateral inhibe, es la dominancia apical. O sea, lo que le dice a la planta es algo pasa con nuestra brotación primordial, vuelve a brotar en la parte lateral. Entonces, interviene en todas, interviene en las cuatro. De hecho, falta una, que es la degradación de proteína. Esto teníamos dudas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las tecnologías que potencian sí. la dispersión y o mezclan tanques? Ninguna. Ya lo vimos arriba. Sí, po. Que no tenemos nada que lo haga. Ok. Exacto. Y sobre todo Sudamérica, porque mi pregunta fue, oigan, Centroamérica y México sí tiene, son los coadyuvantes. Pero no son tecnologías como tal, son productos puntuales. Okay. Menciona las hormonas relevantes para la elasticidad celular durante alargamiento. No se preocupen, son las auxinas. Está así de sencillo. Elasticidad. Okay. Ahí el tema es elasticidad. En algún momento hubo un producto con base en dos gibrelinas, la GA4 y la GA7, en donde estaban buscando que la cereza no se partiera cuando había mucha lluvia o mucha agua. Y estaban argumentando que si esas gibrelinas tenían impacto y demás, y ya se dieron cuenta que no, y estaban utilizando una fuente auxínica que ya, bueno, hicieron una mezcla ahí extraña, pero son las auxinas, no se preocupen. Félix, Okay. ¿cuál es la diferencia si las gibrelinas son elongación celular y esta es como elasticidad celular? Elasticidad es de que no se rompa, es de que tú puedas alargar la célula
pero en vez de tener tanto calcio en la pared celular, agrega otros componentes que hacen que la célula se pueda mover un poco más. Elongación. En la elongación, las auxinas lo que permiten es de que no se fije tanto calcio en la pared celular. Si se fija mucho calcio, entonces no es elástica y el tejido se rompe. Y por eso las auxinas tienen que ver con el desarrollo de raíces. No, Porque no se parte, pero es otro efecto de la auxina entonces. es otro efecto. Okay. Mira, predominantemente la auxina es una hormona de cambio, o sea, si es una célula que estaba pensada o es un brote que estaba pensado ser vegetativo, las auxinas intervienen para decirle tienes que ser flor. Si es digamos, un órgano que estaba pensado para ser tallo, las auxinas le pueden decir vas a ser raíz. O sea, como que giran la predominancia de la planta, de lo que originalmente iban a ser. Son hormonas de cambio. Perfecto. Ok. Esta de tecnologías creo que también ya la podemos saltar. No ¿Okay? tenemos que hacer una parte sola, pues. Sí, obvio, sí. Nunca tan falsa. ¿Cuál es el efecto del ABG para reducir o impedir la caída de un fruto precosecha? Mismo. Inhibe la síntesis de etileno. El problema, a ver, los dos inhiben el etileno, solo que uno inhibe la acción del etileno y el otro inhibe la formación del etileno. El ABG inhibe la formación del etileno. Inhibe la formación del etileno. Sí, así es. Para casos prácticos, no nos sirve mucho. Para casos aplicados, sí nos sirve mucho. Por ejemplo, el etileno dispara la formación de flor en la piña. Ese es así como que la orden a la piña de deja de ser planta y conviértete en flores, ¿sale? Entonces, el 1-MSP, al inhibir el efecto del etileno, o sea, la acción del etileno, tienes que estar aplicando constante, porque hay etileno en el ambiente y la planta sigue generando etileno. Entonces, tienes que estar encima para que la planta diga, ah, no hay etileno. Mientras que el ABG, lo que le dice a la planta es, no hagas etileno. Y no hace etileno. La ventaja es de que si ustedes utilizan una hormona como ABG, es de que si le aplican etileno exógenamente, la planta funciona. Mientras que con el 1-MSP, no. Porque están inhibiendo la acción del etileno. Aunque haya etileno y le apliquen etileno, la planta nunca va a florecer. Mientras que que está un paso anterior a la síntesis, sí la pueden inducir exógenamente. Por eso les decía, para efectos de nosotros no hay tanto dinámica. ¿Por qué es relevante? Por el uso de estos inhibidores de etileno. Ok. ¿Qué características se deben cumplir para que un compuesto químico se pueda considerar como una hormona vegetal? ¿Qué opinan? Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores. Todas. Ah, es que, o sea, hay un autor que nos presentó Fran, que dice que esto es una confusión. Bueno, claro, es como perspectivas, ¿no? Pero este autor dice que por ningún motivo en la vida podemos hacer esta vinculación. Nunca se puede considerar un compuesto químico como una hormona vegetal, que es una confusión conceptual. Pero claro, son perspectivas. No, probablemente el autor le hace falta enclarecer un compuesto químico de síntesis. Porque acuérdense que hay todo un estudio de química orgánica. ¿Verdad? Claro, sí. El hecho de hablar de químico no significa que sea orgánico, inorgánico. Sí, pues. Hay química orgánica y es lo que tienen todas las plantas adentro. Sí, pues, es de síntesis. Y esos son los reguladores de crecimiento en el fondo. Exactamente, Fran. La diferencia de lo que ustedes encontraron es entre hormona vegetal y bioregulador. Bioregulador, claro. Para que sea una hormona vegetal, tiene que regular un evento
tiene que ser natural, porque si no deja de ser hormona vegetal y se convierte en Y se regulador. pasa a ajá. Que actúe en una concentración muy baja, ese es muy importante, y que cuente con un receptor celular específico. Ese último, chicas, ha habido eventos directos así para decir si las poliaminas son hormonas o no, o si los jasmonatos son hormonas o no, y esa última es así como que el que cambia la perspectiva año con año. Ya encontramos el receptor, no, siempre no era el receptor. Ah, ya hicimos el... ¿no? Y Ese te dice sí o no es al final. Exacto. Y el receptor es lo que realmente usan en los mutantes. Cuando hacen una planta mutante para validar una hormona vegetal, se van al receptor. O sea, modifican a la planta para que no tenga esos receptores o no tenga esa síntesis. Okay. Pero es todas las anteriores. Perfecto. Menciona 3 factores a considerar para que los bioestimulantes tengan una buena efectividad en inducir compuestos de defensa en las plantas. Ay, ¿dónde está? Inducir compuestos de defensa en las plantas. Esta es la plática de Enrique, ¿no? ¿Qué mencionaba? Mencionaba el balance de compuestos, era uno de ellos. O sea, que sea una fórmula balanceada. O sea, que no sea predominante alguna de los eventos. Es que ahí lo estoy agrupando mucho, creo. Pero bueno, a ver. Fórmula balanceada sería una. Que se aplique no en el evento. O sea, no cuando ya la planta está en ese evento de defensa. No. O sea, los productos de resistencia sistémica no funcionan cuando ya la planta tiene la plaga. Tiene que ser antes. Entonces tiene que generar esa concentración dentro de la planta antes de que llegue la plaga. Entonces uno es la fórmula balanceada, el otro es de que sea aplicado previo a. Y no se me viene un tercero. O sea, si una planta, Félix, pensando en la tecnología Armstrong, está como con nematodos y tú aplicas, no sé, por rutina Armstrong, no va a tener como un efecto porque lo aplicaste durante el evento que está actualmente la planta con nematodos. Sí tiene un efecto, pero no tan bueno. Si lo aplicas previo, es mucho mejor. Ya, Mucho, o sea, mucho. es como stress-off. Exacto. Imagínense si ustedes estuvieran, por ejemplo, en una cabaña en plena nieve y te sacan al frío 1 hora. Bueno, si aguantas, 20 minutos. Y ya cuando estás helada, cuando estás en hipotermia, te meten a la cabaña y entonces te ponen la chaqueta y te ponen enfrente del fuego. Vas a tardar mucho en decir, ya me siento bien. A diferencia que te preparan en la cabaña y te ponen la chaqueta y alcaparras y guantes y demás y te sacan al frío y puedes aguantar horas afuera. Eso es lo mismo en los mecanismos de defensa. Tienen que ser antes. Hay que preparar a la planta antes del evento, independientemente de que dentro del evento lo puedes controlar. La fórmula balanceada. Okay. No se me ocurre una tercera, ¿eh? Pero lo podemos buscar en la charla. Ahí sí. lo buscamos para incluirlo. Sí. Okay. ¿Qué factores ocasionan la inactivación de síntesis de auxinas en los tejidos? Las dos. Falta de potasio y acción de ácido abscísico. Creo que solo puedes contestar una. Todas las anteriores. Todas las anteriores, sí. Ah, exacto. Ah, no, pero todas las anteriores sería como con ninguna de las anteriores. No, pero... Okay. Y las dos tienen efecto de inactivación de auxinas. ¿Qué funciones fisiológicas promueven los brasinoesteroides? Que eso nos habías dicho algo antes. Al inicio hablamos igual de maduración, pues eso ya lo vimos. Maduración. Sí.
solo maduración. Sí. Sí. Eso, Félix. Partenocarpia es la eliminación de las semillas. Eso significa partenocarpia. Entonces, hay algunas prácticas en la agricultura en donde les gusta inducir partenocarpia. Por ejemplo, las sandías sin semillas, las uvas sin semillas. Ah, Han hecho algunos estudios de duraznos sin semillas. O sea, y la forma de cómo inducir partenocarpia son dos. La primera es eliminar la viabilidad del polen o romper el tubo polínico. ¿Eso qué significa? Que la fruta no fecunde. Y si no fecunda, no tiene semilla. El segundo tema para partenocarpia es hacerle fingir a la planta de que sí tiene semilla y que empiece a crecer el fruto. Entonces, por un lado es eliminar la viabilidad del polen, o sea, que no fecunde, que no se genere ese evento de polinización. Y la segunda es que la planta crea que sí tiene semillas y por ende el fruto crezca. Porque si ustedes inducen, por ejemplo, partenocarpia nada más en la uva a través de un fungicida, aplican un fungicida en la época de floración, pierde la viabilidad del polen y no fecunda, y no le dicen a la planta que sí crezca, se quedan unas uvitas chiquititas. Entonces tampoco sirven de nada. Pero es otra ruta completamente diferente. E inducción y diferenciación floral, participan los brasinoesteroides, pero los predominantes son las auxinas, ¿se acuerdan? Sí. Cambio vegetal. Inducción y diferenciación floral. Era una célula vegetal y ahora me voy a convertir en una célula de flor o reproductiva. ok. Relaciona los eventos fisiológicos de las plantas con la hormona correspondiente. Vámonos por eliminación. Aquí, Citocininas ya lo hablamos. ¿Cuál es citocinina? Crecimiento. No, porque Inhibición, no, po. Leí crecimiento solamente. Estimulación de brotación lateral es citocinina. Entonces, citocininas es estimulación de brotación lateral. Y ahora vámonos a las otras dos. ACC es un etileno. Y abscisico es una hormona digamos, de abscisión o de disminución de estrés. Ya. Entonces, cierre de estomas abscísico. Exactamente. Sí, porque no es inhibición cierra del crecimiento vegetal ACC. Sí. Y por ende, el ACC te inhibe el crecimiento vegetal. Sí. Eso está extraño realmente, ¿no? Porque lo que hace el ACC es efecto etileno, te madura la planta. ¿Y nosotros tenemos algún producto con ACC? Estamos trabajando, tenemos un proyecto de síntesis que ya está muy avanzado. Y curiosamente, esta semana contactamos a una empresa española que logró la síntesis del ACC, pero natural. La molécula natural. La hormona vegetal ACC. Nosotros tenemos una análoga ACC. Ah, un análogo, ok. Porque ayer nos pidieron eso, ¿verdad, Fran? Nos preguntaron si teníamos productos para color. Para color, sí. La uva. La gran ventaja del ACC, chicas, es de que pues el etefón cada vez tiene más regulación. El aplicar etileno, etefón, como que al mercado no le gusta, le ha visto muchos problemas. Pero es la molécula que tienen. En el otro, la otra herramienta que tienen es el ABA, el protone, pero es carísima. O sea, una aplicación de etefón te cuesta $50 y una aplicación de protone te cuesta 500. Wow. Es extremadamente cara. Y Valent es muy paciente. En algún momento se va a eliminar el etefón y yo voy a ser la única opción. Entonces, como ha habido muchas publicaciones del ACC, hay personas que luego se ponen a estudiar y dicen, ¿qué empresa tendrá ACC? Pero sí estamos trabajando al respecto. O sea, tenemos la nuestra, que está a 1 año de estar disponible, 1 año y medio más o menos, pero estamos buscando esta representación en Latinoamérica de la empresa italiana. Ah, eso va a estar espectacular. No tiene representación en Latinoamérica. Tiene una oficinita pequeñita ahí para unas aplicaciones de nogal y demás, pero creo que le pegaron a la lotería.
Entonces nosotros ya nos presentamos, ya les dijimos, somos Grupo Retenum, tenemos 5 comercializadoras, le vemos mucha posibilidad a esta molécula. ¿Por qué? Porque al ser la hormona vegetal, no tienes problemas de tolerancia ni de residualidad, porque la planta la reconoce y la degrada. Sí, pues. Y entonces para todo fruto fresco va a ser mucho más fácil registrarlo. Mientras que el análogo en fruto fresco iba a tener problemas, pero sí lo puede utilizar en caña de azúcar, en tomate industrial, que no tiene problemas de residuos. Ok, está súper. Yo creo que podemos aprovechar el tiempo unos minutos más contigo, Félix, para un poco preguntarte lo que te preguntaba Fran de qué recomendaciones das tú de cara a la presentación final. O sea, ¿cuál sientes tú que va a ser el foco, el estilo de esa presentación? ¿Cuáles crees que son las claves de ese día? Chicas, dependiendo del puesto de cada uno. Okay. Recuerden que esto es un tema personal, es decir, ya me siento preparado. Todos estos exámenes, que son 4, ¿son 4 o 5? No me acuerdo. 5. Estos exámenes es para que ustedes digan qué tan preparada o no me siento. Haz de cuenta que es como una guía de estudio, es como o sea, si absorbí estos conceptos o no absorbí estos conceptos. Entonces, cuando ya haces el examen y dices, sí me acuerdo que algo me comentaron, sí, esto es. El examen final es, haz de cuenta, va a estar Enrique, Daniel, voy a estar yo, va a estar Irma, va a estar Memo, y es un barrido de los principales conceptos. ¿Cuáles son esos principales conceptos? El primero es la filosofía de la empresa. O sea, necesitamos estar alineados a la filosofía de la empresa. Necesitamos saber a qué nos dedicamos, cómo nos dedicamos, el recorrido estratégico. Sí. Ese es el gran tema. El recorrido estratégico es un gran componente de ese día, que ahorita lo dijo Marcel, ¿no? O sea, lo que es filosofía, lo que es esto, claro. El segundo tema son tecnologías de formulación, porque estamos construyendo esa pilar diferenciador en donde encontramos la forma de comunicar lo que hemos venido haciendo los últimos 15 años, que eran avances que no necesariamente se registraban en la etiqueta, pero que no teníamos un esquema de comunicación para decirle al mercado, soy diferente al otro producto. Entonces todo terminaba en, pues aplícalo y velo, ¿no? No tengo otra alternativa más que pues a las pruebas me remito, ¿no? Después viene esta parte científica, que mientras no sean equipo técnico, la verdad es que no nos quita mucho el sueño, es nada más que conozcan las bases. Claro. Oye, ¿por qué somos una empresa de Provida? ¿Por qué nos encaminamos al crecimiento vegetal? ¿Por qué no trabajamos SIDAs? ¿Cuáles son esos parámetros básicos? Que fue lo que platicamos hoy, ¿no? O sea, como reglas de bioregulación. Exacto, y créanme que tienen los conceptos, ¿no? No para hacer una respuesta tan puntual, pero no se les va a preguntar nada puntual en ese día. Y ya después viene todo este estilo de comercialización, que el estilo de comercialización lo vimos en la política de control y estrategia. Si lo quieren ver así, para estar preparados para esa disertación, vuelvan a ver el video de política de control y estrategia, porque ahí habla de la representación, ahí habla de que somos una empresa que tercerioriza la operación, o sea, cuál es nuestro esquema operativo. Y básicamente es, digamos, como que el pilar que construye el que no somos una empresa de masivos. ¿A qué me refiero con masivos? A que muchas personas cuando entran a trabajar agroenzimas, lo primero que se preguntan es, ¿por qué tenemos una fuerza de ventas tan pequeña? O sea, deberíamos de tener a 20 técnicos afuera y 30 vendedores. El representante de marca se lleva demasiado margen. Nosotros deberíamos de atender el mercado. Las pocas ocasiones que hemos intentado ese modelo de negocios, no nos funciona. Y creo que el ADN de todo el grupo de ejecutivos que acompaña la operación de cada empresa no está acostumbrado a enfrentarse con el mercado local. Entonces, confiamos en una persona que tenga conocimiento del mercado local para que entonces giremos nuestras posturas hacia esa característica. Entonces,
esa última, o sea, la que sigue después de este curso, tiene que ver con la política comercial, tiene que ver con perfilamiento y alta de representantes de marca, que es nuestro modelo de negocio. Somos una empresa que busca alianzas. ¿Cómo estructuramos esas alianzas, ¿no? Después viene otra que sencillamente es matemática, lo que es la dosificación y demás. Es matemática, son reglas de 3. Si estos son 2000, ¿cuánto? 300. ya, no hay problema. Igual para ustedes no se les va a preguntar. En ese examen no les voy a decir, Marce, calcúlame una solución de 8 partes por millón, de una solución madre. No, claro que no. Aunque curiosamente... Al final, para los que no somos técnicos, es tener claras las bases, cómo funciona el negocio, cuáles son las tecnologías, para qué sirven, qué hacen, si entra un llamado, yo poder más o menos, no sé, dar una respuesta preliminar previa a pasarlo quizás al área técnica y ya. ¿Por qué se da este proceso, chicas? Y creo que es muy importante el que platiquemos brevemente el por qué. Porque desde el año pasado empezamos a identificar en algunas comercializadoras la ruptura de esa filosofía. O sea, nuestro proceso de inducción y capacitación lo empezamos a dejar, y lanzábamos a la gente a la guerra sin fusil. Entonces, cuando los escuchabas afuera decías, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Por qué está diciendo esta barbajanidad? O sea, vamos a poner un ejemplo. No es ataque ni es nada. Hagan de cuenta como si frente a un cliente alguien dijera, es que estas no son hormonas vegetales porque leí una persona que dijo que las hormonas vegetales y la química, y tú así de... Esto no lo puedes decir. O sea, estás en contra de todo lo que estamos comentando. Y aunque hay argumentos, y ahorita como lo mencionamos, hay química orgánica. Están hablando de la química síntesis. O sea, la química inorgánica, el carbono, carbono, hidrógeno. Química orgánica es compuesto, compuesto, compuesto para llegar a una reacción. Entonces, que le agregan calor, en fin, no me voy a meter esto. Entonces, cuando vimos esa ruptura, dijimos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hay personas que están teniendo contacto con el cliente, llámese representante de marca o consumidor, que no está hablando como Agroenzimas quiere que se hable? Que están defendiendo panoramas que no nos interesa que defiendan. Entonces, por eso empieza el proceso de certificación y tiene que culminar en cada contratación que tengamos de ahora en adelante y que tenga proyección a externos. Lo primero que tiene que hacer es sentarse a estudiar antes de salir a trabajar. Yo el primer año que trabajé en la empresa, no salí. Tuve una salida a campo y acompañado y no podía hablar. Claro. El resto del tiempo estuve leyendo libros, manuales, fotos, folletos, el manual técnico. Fue lectura, 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 lectura. Y llegaba mi jefe y me preguntaba algunas cosas. Y algunas cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Félix, ¿qué opinas de la filotaxia vegetal? No sé de qué me estás hablando. Ponte a estudiar. Todavía no has estudiado. Chingada, man. Ahí está, ¿no? Y esa salida a campo fue así como, escucha cómo nos proyectamos al mercado. Y no puedes decir nada. La segunda salida que tuve, igual, escucha. La tercera salida que tuve ya fue, a ver, en corto, ¿qué recomendarías tú? En corto, o sea, no frente al cliente. Cuéntame, ¿qué recomendarías? Pues, no, fíjate que de acuerdo con esto yo haría esto. A ver, ¿por qué? Entonces, todo ese proceso de inducción y capacitación se perdió. Entonces dijimos, ¿por qué afuera hay gente que está hablando tan distinto a lo que queremos, que no absorbió la filosofía de la empresa, que no defiende el modelo de negocios, que no tiene claro a lo que nos dedicamos, que no sabe de las tecnologías, que todo lo argumenta a, ay, me preguntaron de React Max. Orlando, contéstale. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos esta dinámica de lenguaje común? Bueno, dije Orlando, no porque allá pase. Lo que pasa es que en México sí me está pasando mucho. O sea, cualquier persona no, esto es a Daniel. Daniel, aquí tengo un cliente que esto. Dices, oye, no puedes depender de Daniel.
Y platicábamos de incluso cómo trabajamos en Chile hace 10 años, en donde desarrollamos las aplicaciones de Kiwi de forma independiente, autónoma, completamente. Las de Cerezo, autónomas. Las de Rap, autónoma. La de Olivo, autónoma. La de Palto, allá en Sudamérica, autónoma. Entonces dices, ¿por qué en Sudamérica pudimos trabajar de forma autónoma y por qué México pregunta la cosa más estúpida? Entonces vimos que era esa falta de inducción y capacitación, o sea, como que se perfilaba la persona, más o menos a ver tu currículum. Pero no ¿sí? se capacitaba. Aquí está tu camioneta, tu esto, órale. Sí. Félix, ahora una pregunta, pensando en el módulo que viene después, que es el de producto. Yo lo revisé igual, y en la descripción salen algunos, ponte tú, compuestos de etiqueta que no son los que estamos manejando ahora. Como para entender, lo bajamos a nuestra realidad. O sea, hay productos que en el fondo aparecen como bioestimulante, que acá lo tenemos como bioestimulante, pero ahí aparecen como regulador. Entonces, el minuto de hablar, yo tengo que hablar en base a los beneficios que aportan los extractos. No voy a hablar en base a que tiene citoquinina, ¿cachai? Como, o sea, lo tengo que bajar todo a nuestra realidad. Ahí nos vas a apoyar tú full, Fran. Sí, no sé. Que lo tienes ahí en la mano. Lo que sí no manejo, Félix, es la parte como de línea complementaria, que acá no tenemos nada. No Entonces, se para puede mí todo eso es como chino mandarín, porque no tenemos ni uno de esos productos. Sí, denle una skimming. Como para responder la prueba, porque la prueba sí aparecen, yo la revisé la prueba del otro módulo y aparecen varias preguntas de línea complementaria. Si quieren, hacemos lo mismo. O sea, ya. O partan en su respuesta como en Sudamérica hemos definido no manejar la línea complementaria y luego ya de la respuesta. Y si quieren que nos reunamos un día cuando ya tengan el test cuando en lo mano, tengamos estudiado, sí. Pues. Nos volvemos a reunir y les doy las bases. No pasa nada. Ya, buenísimo. Sí, pues terminando ya vamos a estudiar el otro y yo voy a hacer los ajustes como de productos donde hay cambio. Sí. Y ahí estamos estudiando juntas. Entonces... Sí. Y yo me voy a comercialización directa y listo. Ok. Ya, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, profe. No, hombre, ¿de qué? Nos quedó muy clarito. Lo vamos a buscar de nuevo, profe. Al próximo módulo. Pero tendremos todo estudiado, todo estudiado. Yo feliz, yo no tengo problema, a mí me gusta. Qué bueno. Mil gracias. Gracias, Félix. Un abrazo. Muy bonito, buen día. Chao. Estés bien, cuídate. Bye. Bye.